La forma partido es, por definición, una trituradora de la belleza. Y esto no es nuevo. Esto Robert Michels y Max Weber pues eran conscientes de ellos, de la propia autonomía burocratizante de la lógica de partido. Y eso es algo con lo que te tienes que pelear permanentemente, porque esa lógica se impone en el mismo hecho de organizarte. Igual que si un grupo de amigos monta una empresa, la propia lógica de funcionamiento de la empresa pues condiciona las relaciones entre esas personas. Era mucho más bonito pues ser un grupo de amigos que discutimos y que después tomamos unas cervezas. Cuando estamos insertos en una lógica organizacional, de decisiones, de partido, de cargos que tienen que asumir que sus responsables políticos pues son unos y no son otros, pues claro que eso genera enormes dificultades y con eso vamos a tener que combatir permanentemente. Es más, si eso se desarrollara en una dirección muy negativa, podría acabar con nosotros, como ha ocurrido en algunos partidos. Bueno, tenemos que asumir que para cambiar nuestro país hemos tenido que hacer muchos sacrificios y que dotarse de una organización implica que hay cosas que seguramente no van a ser tan bellas ni tan bonitas, porque hay un fin superior, que es el intento de cambiar la sociedad y el país, que está relacionado, bueno, pues con la creación de estructuras de ese tipo. Tronti lo cuenta en el libro y él en un momento dado se alegra de que los Quaderni Rossi y las publicaciones que tenían después terminaran disgregándose, porque si no se habrían convertido en un grupo más y hubieran entrado en lógicas políticas que les hubiera quitado esa frescura intelectual. Bueno, pues esa seguramente es una de las consecuencias de que hayamos montado una cosa que asombra el mundo y que ha sido un fenómeno histórico en nuestro país como es Podemos, y tenemos que vivir con ello. Yo creo que dentro de todo no lo llevamos mal, o sea que cuando se mira a Podemos se sigue viendo algo que marca la diferencia, pero claro, o sea, somos un partido, ya no somos un grupo de gente discutiendo en Vallecas, en La Tuerca, y pues claro, eso tiene consecuencias. Tronti es muy provocador y él, bueno, como buen exobrerista, yo creo que no llegó a ser un posobrerista nunca. Ellos decían hace 40 años que el sujeto fundamental era la clase trabajadora, y en su pelea con los gramscianos y con el Partido Comunista Italiano, en el caso de Tronti, ellos decían: llevemos la política al centro fundamental del sujeto, que es la fábrica, porque el sujeto político fundamental es el movimiento obrero, y Tronti razona en la política contra la historia que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es la derrota del movimiento obrero, que equivale para él en la derrota de la política, porque la política, en la medida en que no se dote de sujetos, pues plantea muchísimas dificultades. Incluso en un análisis, yo creo que muy brillante, sobre lo que supone las luchas feministas, entiende: esto es lo más relevante que ha ocurrido en los últimos años, pero si no se politiza de verdad, no llega a través del antagonismo al punto fundamental, que es el cambio de las cosas. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad posguerra fría, una sociedad posdinámica de bloques, una sociedad en la que los sujetos no son unívocos y en la que de alguna manera hay que unir todos esos fragmentos de la subalternidad y darles una forma política. No es casual pues que los nuevos paradigmas que nosotros utilizamos se adaptan a ese contexto histórico. Seguramente pues la tesis de la agregación de demandas en torno a un significante vacío no hubiera tenido tanto sentido en los años 70, y sin embargo en un momento como el actual, en el que además los discursos adquieren sentido en formatos audiovisuales, pues tiene mucho más sentido que nos dotemos de otras referencias teóricas. No hay sujeto, y sin embargo yo creo que nosotros somos una demostración de que hay política, y hay política porque hay una pluralidad de sujetos que han sido capaces de cuestionar pues los consensos que permitían la existencia de un régimen político en crisis, y aterrizo esto mucho. Al final lo que ha ocurrido es muy República de Weimar, es la pérdida de expectativas de los sectores medios, de las autopercibidas clases medias, está en el origen del 15M y en el origen de lo que nosotros llamamos una crisis de régimen. Todos esos sectores, identificados históricamente en lo simbólico con el proyecto de modernización del Partido Socialista, la posibilidad de gente que procedía de sectores populares tenga una segunda vivienda, se puede ir de vacaciones, tenga una jubilación asegurada, vea a sus hijos y a sus nietos ir a la universidad. El hecho de que eso termine y que eso se cuestione, pues abre grietas y surgen, digamos, nuevos desafíos políticos como el que nosotros representamos. Yo no comparto el pesimismo de Tronti. Yo creo que hay
que hay política a pesar de las derrotas históricas del movimiento obrero. Y creo que los avances históricos que debemos al movimiento obrero, de alguna manera, están en nuestro ADN, corren por nuestras venas.